La moralidad de colaborar en actos inmorales. Los personajes tenían el poder de decisión frente a sus problemas. Lamentablemente, en la vida real muchas veces no es así. Este poder reside más bien en los superiores. Ellos exigen la colaboración de sus empleados cuando deciden faltar a la ética profesional. Principios generales sobre la colaboración en hechos inmorales. 1. Definición de colaboración. Se puede definir la colaboración como la ayuda, sea activa o pasiva, que una persona da a otra para hacer algo. Al tratarse de colaboración en actos inmorales, se puede hablar de dos tipos: colaboración activa y colaboración pasiva. 2. Un proceso de análisis para determinar la moralidad de colaborar en algo que es inmoral. Cuando un profesional se encuentra en una situación en que le piden o le exigen colaborar en algo inmoral, la primera cosa que debe hacer es intentar disuadir a la persona para que no siga adelante con su plan. Este proceso incluye 3 pasos. El primer paso, debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Es moralmente aceptable el acto que yo tendré que hacer? El segundo paso, se aplica el principio de doble resultado. Este principio exige 2 cosas. El resultado bueno de mi acto no puede ser producido por el resultado malo de mi acto. El tercer paso, para tomar una decisión, habrá que aplicar las 4 normas que se dan a continuación. En la medida en que mi ayuda sea mayor, y mi vinculación con el acto inmoral del otro sea más estrecha, es necesario tener razones de mayor peso para justificar mi colaboración. 3. Comentario sobre los 3 pasos de análisis. Antes de presentar un ejemplo de cómo se podría aplicar este proceso para analizar un caso concreto, conviene comentar brevemente los 3 pasos. 3. 1. El primer paso. Hacerse 3 preguntas. 3. 2. El segundo paso. Aplicar el principio de doble resultado. 3. 3. El tercer paso. Aplicar 4 normas. 4. El ejemplo del balance general falsificado. La empresa comercial Tiburón Export, Sociedad Anónima, se encuentra en serias dificultades por falta de liquidez. El gerente general, licenciado Javier Jurel, pide al contador, Carlos Cojinova, que le prepare un balance general porque el día siguiente habrá una reunión del directorio para examinar la situación de la empresa. El contador trabaja hasta tarde para elaborar el balance. 5. Análisis del ejemplo del balance general falsificado. El caso más claro es el del gerente general, Javier Jurel. En el primer paso del análisis, la respuesta a la primera pregunta es un rotundo no. El acto que él hace es presionar al contador para que haga algo inmoral. En realidad, no sería necesario seguir más allá de esta primera pregunta para saber que lo que hace Javier Jurel no es moralmente aceptable. Una sola respuesta negativa en este primer paso es suficiente para determinar que la persona no debería prestar su colaboración. 6. Colaboración y restitución. Cualquier persona que hace daño económico a otra persona, sea natural o jurídica, tiene la obligación moral de restituirle por los daños ocasionados. Cuando colaboran varias personas en un hecho de esta naturaleza, el autor principal es quien tiene en primer lugar esta obligación. Si no la puede cumplir, o de hecho no cumple con su deber, las personas que han colaborado en este hecho inmoral, sin una justificación moral adecuada, pueden tener la obligación de restituir por los daños causados. 7. Escándalo en la vida profesional. En el mundo de los negocios se suele pensar que cada persona es responsable de su propia manera de comportarse. Si bien es cierto que esta afirmación tiene mucho de verdad, no es menos cierto que el mal ejemplo influye en el comportamiento de las personas. 7. 1. Definición de escándalo. 7. 2. Dos tipos de escándalo: directo e indirecto. 7. 3. Culpabilidad moral por haber dado escándalo.
8. Actitudes que hacen difícil analizar correctamente la moralidad de participar en hechos inmorales. Existen varias actitudes que hacen que sea muy difícil lograr que los profesionales apliquen lo que se ha dicho en este capítulo. Estas actitudes suelen expresarse en los siguientes términos. Yo no tengo la culpa por lo que me dicen que tengo que hacer. Hay que cumplir órdenes. La culpa la tienen ellos. El profesional frente al soborno, víctima o colaborador en la corrupción. Uno de los problemas éticos más serios en los tiempos actuales es el soborno. Es una realidad que casi todos los profesionales en las ciencias económicas y administrativas con cierta frecuencia tienen que enfrentar. 1. Definición de soborno. Para contestar a estas preguntas es importante definir con precisión el término soborno. Además, es necesario distinguir entre el soborno y otros pagos que tienen la apariencia de ser una forma de soborno, pero que en realidad no lo son. Por definición, un soborno es un pago hecho con la finalidad de conseguir alguna ventaja económica o un privilegio. 2. La distinción entre un soborno y un pago adicional para conservar legítimos derechos morales. Con frecuencia un profesional se encuentra en situaciones en las cuales la única manera de recibir lo que le corresponde por derecho moral es mediante un pago adicional. La mayoría de los profesionales clasifican este tipo de pago como un soborno. Sin embargo, si se define soborno como un pago para conseguir algo que no le corresponde a uno por derecho moral, un pago adicional para lograr un trato justo no es un soborno. 3. Principios morales y regalos de cortesía. Cuando hablamos de regalos de cortesía, nos referimos a cosas de poco valor, tales como pequeños regalos de Navidad o muestras de productos, que se reparten en forma gratuita como signo de agradecimiento por sanas relaciones comerciales. Es ético dar y recibir tales regalos, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. 4. Principios morales y pagos por servicios adicionales. Algunas veces funcionarios u otros profesionales ofrecen servicios adicionales, más allá de lo que están obligados a hacer en función de su cargo. Por ejemplo, puede ser que un despachador en la aduana tenga la obligación de atender al público hasta cierta hora. Resulta que una persona llega a última hora para sacar su mercadería. 5. Principios morales y comisiones personales para incentivar a compradores. En algunas ramas industriales, es costumbre ofrecer una comisión personal al gerente de compras como una manera de incentivarle a dar el visto bueno para la compra de los bienes y servicios que su empresa necesita. Muchas veces, la comisión personal asciende al 10% del valor de la compra. ¿Es moralmente aceptable ofrecer o aceptar este tipo de comisión? 6. La moralidad de pedir colaboración económica de clientes cuando una empresa no paga un sueldo mínimo moralmente aceptable. Tal como se ha visto al examinar el tema de salarios y sueldos justos, cada empresa debe pagar un salario mínimo moralmente aceptable. Este salario debe determinarse en función de una serie de factores que han sido expuestos oportunamente.